Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Pueden ver ahí que estoy compartiendo? Sí, Perfecto. Dice, es la actividad que teníamos el otro día que empezamos a hacer en clase, ¿se acuerdan? hombre, que tenés no hay olos. Callate. Ahí estamos. Bueno, la idea es la siguiente. Si se acuerdan, teníamos una actividad en donde teníamos dos columnas. Una columna donde nos decía la función del departamento del hospital y la otra columna donde teníamos el nombre del departamento del hospital. ¿Sí? La idea era que ustedes pudieran unir. La consigna, si se acuerdan, eran unir con flechas. Pero como dijimos que era un lío unir con flechas, una opción era en colores, ¿se acuerdan? Así que bueno, les hice la corrección en colores. Vamos con esta primera, dispense medicine. ¿Se acuerdan qué significaba dispensar medicinas? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba? La teníamos que unir con el nombre del departamento del hospital. ¿El nombre del departamento del hospital cuál es? Pharmacy. Entonces me queda dispense medicine unido con pharmacy. ¿Hasta acá estamos bien? La segunda que habíamos hecho la semana pasada es treat kidney disease, trata enfermedades de los riñones. Y la opción correcta para unir era renal unit nephrology, que es esta que está aquí. La tercera, Specialized in Pregnancy and Birth, se especializa en embarazo y nacimiento. ¿Quién se especializa en embarazo y nacimiento? Obstetrics, ¿sí? Obstetricia. La cuarta, Studies Illness and Analyze Samples, estudia enfermedades y analiza muestras. ¿Quién estudia enfermedades y analiza muestras? Pathology, ¿sí? Patología. Treat disease of the skin, trata enfermedades de la piel. ¿Quién trata enfermedades de la piel? Dermatology, dermatología. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Sí, 6. Perform operation. Es una parte que si ustedes se fijan, ya esta oración la vimos en una de las oraciones que hicimos traducción. ¿De quién me está hablando? De surgery, cirugía. ¿Sí? 7. Designs special exercise for patients. Designa ejercicios especiales para pacientes. ¿Quién designa ejercicios especiales para pacientes? ¿Sí? Fisioterapia. Vamos después con la que sigue. Disorder. Estudia desórdenes de la sangre. ¿Quién estudia desórdenes de la sangre? Hematology. Hematología. ¿Sí? Vamos con la 9. Treat bones. ¿Quién trata huesos? La opción correcta es orthopedic. Se me marcaron las dos, perdón. Esta de acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes saben, nosotros acá le decimos traumato. El servicio en realidad se llama ortopedia y traumatología, ¿sí? Y en inglés nos queda orthopedics. Bien. Después vamos con la 10. Specialized in heart. Se especializa en el corazón. ¿Quién se especializa en el corazón? Tenemos acá cardiology, ¿sí? 11, la número 11.
Deal with sick children. Lidia con chicos enfermos. ¿Quién es el que lidia con chicos enfermos? Pediatrician, ¿sí? Pediatría. Y por último, treat disorders of the nervous system. Trata desórdenes del sistema nervioso. ¿Quién nos queda? Neurology. Hasta acá, ¿estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Otra cosa? Y Venimos bien. Buenísimo. Vamos ahora a corregir el otro ejercicio. Acá. Ven que tengo que salir de acá. Compartir ventana otra vez. Vamos a corregir el ejercicio de The First Aid Kit, el kit de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada, no la anterior, que teníamos un cuadro con distintos elementos, ya sea de trabajo, distintos elementos que se utilizan para el RCP o para injurias traumáticas? ¿Se acuerdan? Y Sí. la idea era categorizarlos. Y habíamos dicho que los elementos podían estar en más de una categoría. Entonces, acá me van a ayudar ustedes. Vamos a empezar con esta primera. Pocket mask. ¿Qué significa? Máscara de bolsillo. Bien. ¿Y dónde la Lorena? Sí. ¿Cómo está, profe? ¿Dónde está? Máscara de bolsillo puede ir en traumas, Bien. ¿Sí? puede ir en equipo de protección personal porque en realidad es como una protección cuando uno va a hacer un RCP. Bien. ¿Y? Eh, ¿Qué haces? y ahí no lo puse en instrumental equipamiento, lo puse en esas dos nada más. Bueno, bien. ¿Alguien que haya puesto otra cosa? ¿Clic? No. Vamos con la segunda. Termómetro. Termómetro. ¿Dónde lo pusieron, chicos? Mm. ¿Alguien más? Yo lo puse en instrumento y equipamiento. En instrumental y equipamiento. Perfecto, muy bien. ¿Este es un estetoscopio? ¿Dónde lo pusieron? Yo el estetoscopio lo puse en todas, la verdad, Bien, sí, aplica. porque me parece que aplica para todas. Muy bien. Deadlight, la habíamos visto el otro sí, día. yo también lo puse en todas, profe. Bien, Paula. Así que. ¿Te acuerdas que era la luz que mirábamos las pupilas, por ejemplo, las fauces? Era la traducción Sí, era con luz. Y nosotros lo usamos bastante. sí. Cotton swab, ¿qué Ujú. significa? Hisopos. Bien. Esto viene también desde una concepción, ustedes son más modernos estudiando enfermería, pero antes los Mm, procedimientos los describían con torundas de algodón, ¿sí? claro. Yo lo tengo así, como torunda de algodón también. Yo lo encontré como hisopos. O bastoncillos con algodón, una cosa así era la traducción. Perfecto. En los libros más viejos de enfermería o en los que describen procedimientos que son antiguos, los usan como torundas de algodón. Sería un poquito de algodón, ¿sí? Ese poquito de algodón que usamos para hacer nosotros algún procedimiento. Ejemplo, cuando vamos. Entonces lo cambio a torundas de algodón o lo puedo dejar como.
así como está. Les pregunté qué encontraban porque depende de qué traductor usaban, iban a encontrar las dos opciones. Claro, sí, sí. Y como sepas que es algodón, me alcanza y me sobra. Bien. Ah, bueno. Soap. ¿Qué significa soap? Jabón. Jabón. Perfecto. ¿Dónde lo ponemos? El equipo de protección personal va para hacer una higiene. Lo usamos siempre. En todo, para el lavado de manos. Después, Sí. ¿en algún otro lado usamos jabón? Sí, para el lavado de manos. Y además de lavarnos las manos, en alguna de esas situaciones, ¿usamos jabón? En trauma se Limpiar puede. Herida, profe, en trauma. Limpiar la herida. Claro, para limpiar una herida, para higienizar. No sé cómo te digo. No sé quién me está hablando, pero está muy bien lo que estás diciendo, porque no me estás como que me estás diciendo. ¿Quién sos? Sí, porque salió todo junto. Igual creo que coincidimos lo que decíamos. Sí, Para las heridas, para limpiar las claro. heridas. Para higienizar en un trauma, o sea, digamos, para higienizar Exactamente. Cuando las heridas son sucias, una de las formas de limpiar la herida es con agua y jabón. Ujú. Así como... Bien. Gloves, ¿qué significan? ¿Alguien? Ah, guantes. Antes. Bien. ¿Dónde los ponemos? Yo los guantes los pondría en todas, Todos. directamente. Todos. Muy bien. Sí, sí, sí. Siempre hay que tener guantes. ¿Qué significa? Antiparras, ¿sí? ¿Y dónde las ponemos? Perdón, profe, que ¿Todos? se entrecortó. ¿Qué es lo último que dijo? Equipo de protección personal. Google, Claro. antiparras. ¿Dónde las ponemos? Equipamiento y protección personal, profe. Perfecto, muy bien. Apron, ¿qué encontraron? Delantal. Bien, ¿y dónde lo usamos? Equipo de protección personal. De protección personal. Perfecto, capaz que alguno lo encontró como camisolín también, ¿sí? Las dos acepciones son correctas. Ujú. Bien. Bueno, vamos con la que sigue. Es muy gracioso ver el video como me voy quedando quieta. Ver... ¿Qué significa ver gel? ¿Era gel para quemaduras? Perfecto, ¿y dónde lo podemos poner? Y yo lo pondría en el de traumas. Bien, perfecto. Muy bien. Needles, Aguja. Aguja. ¿y dónde lo ponemos? En instrumental y equipo y en trauma. Bien. ¿Lo podemos usar en la A? Airway Breathing Circulation. Sí, ¿no, profe? En Sí, vías sí, aéreas, también. respiración. En la A también. También. Exactamente, lo podemos usar. ¿Sí? Bien. ¿Qué son? Pinzas. Pinzas. ¿Y dónde las usamos las pinzas? Instrumental y equipamiento, En trauma. trauma, y en vía aérea podría ir también, ¿no? A veces se usan para desobstruir la vía aérea. Tienen un nombre especial las que usamos. Ujú. Cuando hay algún objeto se puede llegar a usar una pinza para... Después lo van a ver con el Ujú. Bien. Syringe, ¿qué significa? Jeringa. Jeringa. Jeringas. ¿Y para qué las usamos? Para todo. Muy bien. Son como nuestra mano derecha. Perfecto. Claro, para todo. Bien. Scissors, ¿qué significa? Equipamiento instrumental. Tijeras. Tijera. Está bien. ¿Para qué las usamos? ¿En cuál va? Instrumental. Para todo. Equipamiento instrumental. Para todo. Igual, Para todo. perfecto. ¿Cómo lo mismo lo pueden poner en todo? Solo pueden poner en el instrumental. Claro. Para todo lo Sí, que es verdad, va para todo. quiera. Ujú.
Sería como nuestra otra mano, jeringa y tijera. Bandage, ¿qué son? Bandeja. Bandeja. Vendajes. Vendajes. Ah, vendaje, perdón. Vendajes. Vendajes, exactamente. ¿Y para qué los usamos? Trauma. Y para trauma seguro, Sí, como para instrumental y equipamiento también, porque ahí van vendajes. Perfecto. Sí. Bien. ¿Alguna le quedó con esto? ¿De este ejercicio? No, solo tengo una duda, si lo va a subir como tarea para que lo subamos o queda como corrección de clase. No, va a quedar como, este va a quedar como corrección de clase. Yo ya hoy les subí Ah, la bueno. actividad que les voy a mandar hoy, que es de tiempos verbales. Esa sí les va a quedar como tarea para subir. Profe, le hago una consultita. Disculpe. ¿Todas las tareas las tenemos que subir al Classroom? Las que figuran en tareas, sí. Porque es como Listo. una forma de dar presente, sí, de que vayan subiendo los trabajos que van haciendo en clase. Porque yo todavía no subí ninguna, o sí las tengo hechas, pero no las subí todavía. Yo avisé, tienen tiempo hasta el último día del cuatrimestre. No, sí, pero se las voy a mandar antes. A ver si me... La vas teniendo, la subís, Gracias, profe. sí, pero la idea es que cuando tengan tiempo. Listo, sí. Otra cosa que aprovecho ahora que hicimos este parate y les digo, hasta hoy tenían tiempo de entregar la actividad con notas, ¿sí? ¿Se acuerdan que le íbamos a calificar en aprobado y desaprobado y después le íbamos a dar una calificación cualitativa? Sí. La semana que viene yo ya les entrego las notas, para que no desesperen. Bien. Bueno. Hasta hoy estuvieron entregando, así que hoy era la fecha límite. Bien. Ya estamos con esto, vamos a sacar a esto. Vamos a ir ahora a ver el tema. Profe, usted habla de lo del parcial, ¿no? Que tuvimos la semana pasada. Exactamente. Pero si ustedes se fijaban la fecha de entrega, era hasta hoy. Por si alguno no podía, se le complicaba lo que fuera. Bien. Vamos a Tenemos que sufrir una semana más, o sea. Que sufrimos una semana más. Pero tampoco sufrir, che, no era tan difícil. Bajo todo. Mire, a mí me llegó 2 casi colapso cuando vi los 2 parciales. Ay, sí, bueno, con vos, a vos te mandé 2 y a tu compañera Sí. a Juliana, pobre. Y a Yuri no le mandó así. Te mandé a vos el de Juliana también, fui re buena con Juliana. Sí. Sí, pobre. Juliana casi se muere que no lo tenía y vos que te llegaron 2. Fue todo un problema. Sí, olvídese, casi colapso ese día. Perdón, pero como fui asignando distintos exámenes y me fui guiando por la lista, confundí los apellidos. Pues, No pasa nada. Sí, no, pero pues, me imagino tu cara cuando abriste y tenías 2 exámenes. Y No, imagínese toda la tarea, más 2 parciales juntos. Era demasiado, sí. ¿Me escuchás mejor ahí, María? De a rato se la escucha bien, profe, y de a rato como que se nos va. Yo creo que es la señal. Yo la escucho muy bajito, profe, muy bajito. Voy a acercarme lo más que pueda al micrófono y voy a gritar un poquito más, ¿sí? Total, ya en mi casa están acostumbrados. Bien, vamos a ver un tema nuevo hoy, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este tema nuevo? Que me presten atención. Si no entienden nada, no se preocupen. La semana que viene vamos a volver a verlo, ¿sí? Hasta ahora, como tiempos verbales, vimos verb to be, ¿se acuerdan del verbo to be? Y verb to have got, el verbo to have got, tener. Y vimos cómo se conjugaba, cómo se hacían oraciones en afirmativo, en interrogativo y en negativo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es presente simple. Es un tiempo verbal, es un poquito más difícil, así que la idea es que lo vamos a explicar las veces que sean necesarios. Para eso voy a compartir pantalla y vamos a empezar
con una ayuda a memoria para ir desarrollando el tema, ¿sí? Entonces, ¿ven lo que compartí ahora? Sí. Perfecto. Bien. Presente simple es un tiempo verbal que tiene muchas particularidades y es muy distinto a los tiempos que veníamos viendo. Vamos a hablar primero para qué lo usamos. Lo vamos a usar para describir rutinas, para describir habilidades, situaciones, deseos, ¿sí? Para decir, por ejemplo, dónde me encuentro, para hablar de una planificación de cosas que tenemos programadas para realizar, ¿sí? Entonces, tiene muchísimos usos. Nosotros lo vamos a usar muchísimo para dar indicaciones o para dar órdenes, ¿sí? En nuestro trabajo. Bien. ¿Cuál es la característica que tiene este tiempo verbal? Como los otros tiempos verbales, va a tener una oración en afirmativo, una oración en negativo y una oración en interrogativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que cuando vimos verbo to be, las palabras, el verbo era am, is o are? ¿Hasta ahí estamos? Cuando vimos to have got, el verbo era have got o has got. Acá vamos a tener un problema. La primera diferencia que va a tener este tiempo verbal es que el verbo puede ser cualquier verbo. ¿Sí? Entonces, la primera particularidad que lo define es que el verbo puede ser cualquiera. Y con cualquiera me refiero literalmente a cualquier verbo. ¿Sí? Entonces, acá les puse un ejemplo que es con el verbo trabajar. Trabajar en inglés se dice work, que es esto que les voy a marcar ahora en la pantalla. ¿Lo ven todos ahí? Sí. Bien. Work significa trabajar. Entonces, si dijimos que el presente simple se podía escribir con cualquier verbo, trabajar es un verbo. Cumplimos con esta regla. Entonces, acá tenemos una oración que está formada por I, que se acuerdan que significaba Yo. yo, perfecto. Yo, work, que significa que era el verbo trabajar. Si es yo, ¿cómo lo traducimos? Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo, exactamente. In the hospital, en el hospital. Entonces, yo trabajo en el hospital. Es una oración que está formada por persona, verbo, resto de la oración. ¿Sí? Vamos con esta. They, ¿qué significaba? Ellos. 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 Work. Trabajan. Ellos trabajan. Si lo Trabajan. trabajan, perfecto. In the hospital, en el hospital. Ellos trabajan en el hospital. En el hospital. Persona, verbo, resto de la oración. ¿Sí? Y ahora, dejé una en el medio que no le dijimos nada y ahora en un ratito volvemos, ¿sí? Vamos con otro verbo, drive. ¿Drive qué? Manejar. Conducir o manejar. Exactamente. Conducir, ¿sí? Entonces, drive es un verbo. Lo podemos conjugar con el tiempo verbal. ¿Cómo lo hacemos? I, yo, drive, conduzco, my car, mi auto. Yo conduzco un auto. ¿Sí? Es una oración en presente simple donde tengo la persona seguida del verbo, seguida del resto de la oración. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Sí. ¿Qué tenemos acá? They, ellos. Drive, they car, Su auto. auto. Exactamente. Ellos conducen su auto, ¿sí? Verbo, resto de la oración. Hasta acá tenemos 4 oraciones que siguen el mismo orden. Persona, verbo, resto de la oración. Y si se fijan, las 2 primeras que vimos son con un verbo y las 2 que siguen con otro verbo distinto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros afirmamos, la oración se compone de persona, verbo, cualquiera que fuera ese verbo, y resto de la oración. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Si se fijan, dejé una oración arriba y una oración abajo sin explicarles. ¿Por qué? Vamos con esta. ¿Por qué usa en ella una S y si está hablando en singular, no está hablando en plural? Bien, bien. Si se fijan, las oraciones que dejé son las de tercera persona del singular. En este Sí. caso, la persona she, que era ella. ¿Qué pasa? Tenemos persona, tenemos el verbo y tenemos el resto de la oración. She works in the hospital. ¿Qué característica tiene? Esta S de más, ¿la ven? Claro, esa. Bien. Esta S. Y si se fijan, acá abajo pasa lo mismo. She drives y le agrego una S al verbo. Entonces, ¿qué cosa es importante que sepan? Esperen que ahí me saltó el cartel de que me quedan 10 minutos. Bien. Cuando nosotros hacemos una oración en afirmativo en presente simple, la oración se compone de persona más verbo más resto de la oración. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene que tener además? Si la persona de la oración es she, he o it, al verbo se le agrega una S. ¿Sí? ¿Qué es esto que tenemos acá? Persona, el verbo con la S y el resto de la oración. ¿Sí? ¿Me siguieron? No. ¿Lo Sí, puede profe. explicar de nuevo, profe? Porque está en singular, profe. Ah, abajo está, dice. Persona auxiliar del verbo sois. No, ahí ya te metiste a otro punto. Vamos con el afirmativo solo, que sería este pedacito de acá. No te me adelantes porque donde te adelantás te pierdo. Bien, acá. Claro, o sea que las personas que llevan she, he y it llevan la S. Solamente los verbos que acompañan a she, a he o a it. Ahí está. En una oración en afirmativo, solamente en afirmativo, cuando la persona de la oración es she, he o it, le agrego una S. ¿Qué me puede pasar? Que en vez de decir she, acá lo voy a cambiar, chicos, para que lo vean. En vez de decir she, dice, no sé, María, ¿sí? María, ¿se acuerdan que lo podíamos reemplazar por she o cualquier cosa que podamos reemplazar? Cuando la persona es ella, él o esto, al verbo le agrega una S. En el afirmativo. ¿Ahora sí me siguieron? Finalmente entendí por qué lleva una S el verbo en esos casos. Ahora, Hay niños en la secundaria y primaria que no entendía por qué. porque ahora vas a ver, porque vos en el afirmativo le pones la S, porque vos después vas a usar un auxiliar de verbo. Después lo va a llevar Claro. el... Pero no me quiero adelantar porque si no los mareo.
Vamos con esto. Solo sería en la segunda oración, que el verbo llevaría una S al final. Claro, pero es en esa segunda oración, ¿por qué? Porque tenemos la persona. Yo acá le puse María, pero acá le podría poner he, ¿me siguen? ¿Me van siguiendo? En vez de she, poner he. Y acá me quedé. Entonces nos vamos a referir a él, a ella y A esto. A esto o a eso. a esto. Solo esos tres van a llevar ese. Solo Sí. esos tres se le agrega una S al verbo cuando estamos en afirmativo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, voy a aparecer un loro, pero quiero que les quede grabado esto. En el presente simple, la primera gran diferencia que tenemos es que el verbo puede ser cualquiera, lo cual es muy distinto a lo que venimos viendo. Las oraciones se componen de, en el afirmativo, de persona, seguidas de verbo, seguidas del resto de la oración. ¿Y qué otra característica va a tener? Que cuando la persona es she, he o it, al verbo en afirmativo le tengo que agregar una S. Si no le agrego una S, está mal la oración. Si yo le saco esta S al verbo, he worked in the hospital, esta oración está mal. Gramaticalmente está mal, ¿sí? Sí o sí tiene que tener esa S. Hasta ahí me siguieron. En oraciones afirmativas. Afirmativos, nada más. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que cuando vemos un tiempo verbal íbamos a ver cómo afirmar, cómo negar y cómo preguntar. Entonces, ya tenemos resuelto cómo afirmamos. Ahora vamos a ver cómo negamos. Y acá va a aparecer algo, dos palabritas nuevas, que seguramente las conocen. Esas palabritas nuevas son do, que se escribe do, que es esto que está acá, y la segunda es das, que se escribe does, que es esto que está acá. ¿Sí? Estas dos palabras son auxiliares del verbo. Cumplen la función de auxiliares de verbo en presente simple. Van a acompañar al verbo. ¿Y por qué son dos palabritas distintas? Porque hay una de ellas que se va a usar con unas personas y la otra se van a usar con otras personas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a negar o a preguntar, vamos a tener que usar auxiliares de verbo. ¿Cuáles son los auxiliares de verbo que yo voy a usar? Do y das. O do y does. ¿Sí? Bien. ¿Cómo los uso? Dependiendo qué persona tengo. Entonces, primer concepto de la negación. Cuando mi persona es I, you, we o they, el auxiliar es do, que es esto que está acá. Cuando mi persona es she, he o it, mi auxiliar es das, que es esto que está acá. Entonces, primer concepto de la negación y de la interrogación, sin ver cómo se componen las oraciones. Para preguntar o para negar, yo necesito auxiliares de verbo. ¿Cuáles son esos auxiliares del verbo? Do y das. Son dos palabras que acompañan al verbo y es importante que sepan que no se traducen, ¿sí? No tienen traducción cuando funcionan como auxiliares de verbo. Acompañan al verbo para formarme este tiempo verbal, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a usar el auxiliar do, la persona tiene que ser I, you, we
o they. Si yo voy a usar el auxiliar das, la persona es she, he o it. ¿Sí? Entonces, esto de los auxiliares, algo que ya sabemos de los otros tiempos verbales. Cuando nosotros vamos a negar, ¿qué palabra tenemos que usar siempre? Not. 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 Correcto. Tenemos que agregar el not en algún lado, ¿sí? Entonces, Sí. vamos ahora a la negación en sí misma. Yo necesito agregar auxiliar y agregar not, que es mi negación. Entonces, vamos Not. al primer ejemplo. Son las mismas oraciones que vimos arriba, pero que ahora las vamos a negar. I es mi persona, ¿sí? Yo. ¿Qué tenemos acá agregado? Do, que ¿qué es? Mi auxiliar. El auxiliar. Exactamente. Y el auxiliar está seguido de ¿qué? De la negación. Del not, que ya lo conocemos, que es la negación, ¿sí? Entonces me queda I do not. Persona, auxiliar del verbo, negación, y después, ¿qué está? El verbo, work, ¿sí? Y después, ¿qué está? El resto de la oración, in the hospital. I do not work in the hospital. Yo no trabajo en el hospital. Persona, auxiliar, negación, verbo, resto de la oración. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? They, persona, do, auxiliar, not, Negación. perfecto, work, verbo, in the hospital, complemento. Persona, auxiliar, negación.